La carrera en la que un equipo logró demostrar que van por el camino correcto y otro sigue en caída libre. Parecía que Spa sería una fiesta totalmente de Mercedes, pero luego de la competencia llegó un momento de amplia polémica para uno de sus pilotos, algo que detuvo de golpe la celebración. Debemos de hablar de muchas cosas que sucedieron en este evento. Vamos al resumen del Gran Premio de Bélgica. Prácticamente toda la parrilla iniciaba con neumáticos de compuesto medio, excepto Ricciardo, que tenía neumáticos de compuesto blando, y Sainz de compuesto duro. Como lo comentamos ayer, la estrategia más común era justamente las llantas amarillas como primer stint. Esto enfocándonos en las prestaciones que ofrecían hablando de rendimiento, pero también en la oportunidad de gestión. La salida iba a ser determinante para las prestaciones de los pilotos. Sus posibilidades de remontar o victoria iban a ser encaminados con una buena arrancada. Los corredores lo sabían perfectamente, por lo que la expectación crecía para ese instante. Se apagaban las luces y todo comenzaba. El inicio fue emocionante con una pelea inmediata por la cima. Leclerc salió perfectamente para defender su primera posición en contra de Checo, que no había tenido el mejor de los comienzos. Tuvo que soportar el embate de Lewis Hamilton de inmediato. El británico mostró una de sus especialidades arrancando con mucha eficiencia, ganándole el duelo al mexicano a pesar de que Pérez no levantó el pie del acelerador, y ambos fueron al límite por esa segunda posición, al borde de tocarse. En esa primera vuelta, Charles se mantenía primero, Hamilton segundo, después de una defensa importante en contra del tercer puesto, que era el RB20 de Pérez. En la vuelta 2 incrementó mucho la intensidad de Lewis en contra del monegasco para tratar de concretar el sobrepaso. Gracias al DRS se dio con más claridad esta ofensiva. El 7 veces campeón del mundo se estaba acercando con muchísima determinación. Mientras tanto, se veía que Checo estaba sufriendo con el ritmo de carrera. Una vuelta después, Hamilton lograba colocarse como líder de la carrera con un gran adelantamiento gracias al W15. Esto fue en la recta de Kemmel, en donde el SF24 no pudo defenderse, en gran medida porque el Mercedes estaba teniendo una degradación mucho menos intensa, a diferencia del piloto de Ferrari. Vuelta 5, las posiciones se estaban asentando con algunos pilotos entrando en la fase de administración que iba a ser muy importante en la carrera. Esto por la degradación de los neumáticos que ya presentaban varios. Leclerc estaba perdiendo poco a poco el rango de DRS con Hamilton, y de la misma manera Pérez también lo estaba haciendo, quedando relegado a comparación del mismo monegasco. Poco a poco todo se estaba asentando. Mientras tanto, es importante decir que Verstappen había tenido un gran inicio ganando algunos puestos, aunque perdió la inercia del avance en contra del MSL38 de Norris, porque su ritmo era muy parejo y no lograba superar al británico en esa lucha por la séptima posición. Giro número 7, veíamos una señal interesante. Carlos Sainz había sido quien había elegido una estrategia contraria en el inicio, como te había comentado. El español tenía compuestos duros, y la sorpresa de todo esto era que con ese tipo de compuestos no perdía demasiado rendimiento a comparación de los medios, y se mantenía al nivel del ritmo que los demás, que en teoría debían de ser superiores, más veloces. Una muestra de que este tipo de llantas era la mejor en cuanto a carrera, e iba a tener mucha repercusión más adelante en cuanto a las estrategias de todos los corredores. En esta vuelta, los primeros pilotos de la parte delantera de la parrilla entraron a los boxes. Verstappen y Russell eran llamados para el cambio de neumáticos, con el británico registrando la detención de 2.3. Con Max tardaron un poco más, 2.7 segundos. Los neumáticos estaban desgastando demasiado a comparación de lo que se había proyectado. No estaban durando las vueltas que Pirelli había colocado, y eso ya estaba condicionando a todos los pilotos. A pesar de eso, también hay que decir que algunos de los pilotos llegaban a entrar únicamente para contrarrestar la estrategia de los contrincantes. Vuelta 11 y fueron llamados los pilotos que se encontraban delante luchando por los puestos de podio. Hamilton, Piastri y Checo ingresaban al cambio de neumáticos. Una situación que llamaba mucho la atención es que de todos los pilotos que habían ingresado, Pérez era el único corredor que eligió repetir el compuesto montando medios una vez más, a diferencia de los demás, que habían elegido el duro para el segundo stint, lo que dejaba al número 11 en circunstancias diferentes al resto.
En esta vuelta Norris estaba estirando demasiado la entrada a los pits. Eso le estaba quitando toda posibilidad de poder competir por el podio, porque 6 de los 8 corredores de la parte delantera de la parrilla ya habían ingresado para el cambio de neumáticos, y poco a poco estaba perdiendo capacidades vuelta a vuelta. Esto se traducía en puestos perdidos después de su primer ingreso. De hecho, por eso se pensaba que iba a arriesgar un poco más estirando su stint, pero al final fue llamado después de esa misma vuelta para intentar el undercut en contra de Sainz. Hablamos de que para estos dos corredores ya era muy complicado que pudieran optar por algo más que solamente la zona de los puntos, refiriéndonos a Lando y a Carlos. En este momento, en la vuelta número 18, Checo comenzó a sufrir mucho más con el ritmo de tandas largas. De hecho, Russell y Verstappen estaban recortando bastante la distancia entre ellos y el mexicano. Ya se encontraba a solamente 8 décimas de George. Comenzó un embate con DRS. El RB20 estaba mostrando que la configuración priorizando las condiciones de lluvia para la clasificación con mayor carga había sido un error completamente, provocando una falta de ritmo gigantesca, en donde tampoco le permitía competir en velocidad punta. En este giro, el madrileño Carlos Sainz no pudo estirar mucho más esos neumáticos duros y fue llamado para terminar su primer stint, y así cayó hasta la 8ª posición, luego de estirar demasiado la vida de esos compuestos en una estrategia totalmente diferente a la de sus rivales. Todos habían iniciado con compuestos medios. Vuelta número 21 y el Mercedes de Russell lograba colocarse por delante del mexicano Checo Pérez. Y ahora Verstappen trataba de superar a su compañero para seguir con ese intento de remontada. Al finalizar esta misma vuelta llamaron a los pits a Checo. Los neumáticos medios simplemente no estaban entregando el rendimiento esperado, y eso solo perjudicaba a Red Bull, porque había sido el equipo que eligió utilizar 2 neumáticos amarillos y solamente un duro. Sergio colocaba compuestos duros para su tercer stint. Desde hace unas vueltas antes estaba el ataque constante de Norris contra Max, pero fue a partir de la 24 que el británico trató de cazar con más agresividad al neerlandés. Había una notable diferencia entre el MSL38 y el RB20, porque el McLaren estaba más descargado aerodinámicamente hablando, pero el actual campeón del mundo lograba mantenerlo detrás, gracias a su fortaleza en el sector número 2. En esta vuelta Leclerc ya no podía mantenerle el ritmo porque las gomas ya estaban demasiado desgastadas. El monegasco entró a los boxes para así iniciar su segundo stint. Hasta ese momento era un buen resultado para Ferrari, aunque un error en la detención lo relegó luego de que su equipo tardara 3.4 segundos en el cambio, por lo que perdió esa posibilidad de competir por los puestos de premiación. Fue condicionado a quedar detrás del tráfico y eso destrozó su competencia. Esa entrada de Charles detonó el ingreso de algunos pilotos de la cima. Una vuelta después, Hamilton fue llamado para evitar el undercut y consiguió quedar por delante del monegasco, que hasta ese momento era su rival potencial directo por la victoria. Pero uno más se iba a sumar luego de una radio que muchos imaginaban no sería trascendente. Y me refiero a George Russell, cuando preguntó a su equipo si sería una buena opción optar por una sola parada en los boxes. Este fue un momento clave de la carrera porque optaron por arriesgarse. Vuelta 28 y entraban al cambio de gomas Verstappen y Sainz pensando en el final de la competencia con su última detención en los pits. Con esto salían séptimo y octavo. Una vuelta después hacía su cambio Norris, con el que salía muy cercano a Verstappen. El duelo que se había dado desde el inicio de la carrera. Aunque también es importante decir que Checo seguía sufriendo bastante con el ritmo de carrera, porque ya estaba en la 5ª plaza y se veía un contraste enorme entre la soltura de Max y la conducción del mexicano. Poco a poco estaba perdiendo rendimiento, estaba lejos de tener posibilidades de poder llegar al podio. De hecho, su retroceso era bastante claro, estaba a punto de perder las posiciones en contra de Max y también de Norris. En la vuelta número 30 estábamos viendo una carrera muy sólida por parte de Piastri. El australiano estaba consiguiendo una consistencia en su ritmo que no se le había visto en otros compromisos, lo que era un avance muy grande para él. Gracias a esto llegó a estirar la vida de sus gomas con el aire limpio, porque estaba siendo líder en ese momento, aunque no había hecho su segunda detención, lo que ejecutó justamente en este giro. Con esto cambiaba sus neumáticos y ya estaba pensando en luchar por ese lugar en el podio.
En la vuelta número 33, Max comenzó a incrementar su ritmo para evitar que Norris pudiera atacarlo, aunque estaba en rango de DRS. Pidió un estatus a su ingeniero para ver si era posible incrementar la intensidad sin preocuparse de un desgaste que lo condicionara en la parte final de la carrera, y al final le dieron luz verde, con lo que consiguió alejarse un poco del británico. En el giro número 35 vimos un ataque intenso de Piastri en contra de Leclerc. Era la lucha por el tercer puesto entre los dos equipos históricos, McLaren y Ferrari, compitiendo por ese último escalón de premiación. Una vuelta después, el australiano hizo una gran maniobra temeraria. Después de la segunda zona de DRS, pasando la recta de Kemmel, Piastri conseguía adelantar al SF24. Lo hizo por el exterior, estirando la frenada y ganando la partida al monegasco. Con esto era el nuevo tercer puesto. Y mientras tanto, veíamos lo que se pensaba imposible. George Russell, el piloto de Mercedes, estaba gestionando perfectamente esos neumáticos duros de más de 25 vueltas, apostando por una sola detención y siendo líder de la carrera en ese momento. Su compañero de equipo, Hamilton, se estaba acercando bastante vuelta a vuelta. Parecía que era cuestión de tiempo para ver que el multicampeón llegara a ese primer puesto. En el giro 38 vimos otro duelo en el trazado, con Sainz detrás de Pérez, siendo mucho más veloz el español que el mexicano. Era clara la desventaja que tenía ese RB20, y a pesar de que Sergio trató de aguantar la séptima plaza, fue en el inicio de la 39 en donde retrocedió una posición más, quedando octavo. Una muestra de la mala puesta a punto que habían elegido los dos toros, porque estaban teniendo problemas severos hablando de la velocidad punta. En la vuelta 41 fue donde comenzó el duelo interno entre los compañeros de equipo. Hamilton y Russell buscaban la victoria con la clara desventaja para el número 63, que en este lapso final no fue para nada ese piloto indefenso que muchos pensaban, porque en ningún momento mostró intenciones de ceder la posición sin oponer resistencia. Acá vimos una situación interesante con un panorama de incertidumbre para la organización que dirige Toto Wolff, con George siendo claramente más lento en los sectores 2 y 3, pero siendo especialmente veloz en las dos zonas de DRS, por lo tanto lograba mantener al margen a Lewis, a pesar de la ventaja del número 44 de la parrilla. Pero esto propiciaba algo contraproducente para Mercedes, y es que Piastri se estaba acercando de manera importante vuelta a vuelta. De hecho, recortó de 3.8 segundos a solamente 1.2, y esto lo concretó en apenas 3 vueltas. En la última vuelta, la 44, ya estaban los tres pilotos muy pegados, atacándose a menos de un segundo, en lo que fue un duelo múltiple, pero en donde Russell impresionaba bastante con su gran gestión de neumáticos duros. Tenían ya más de 30 vueltas. El británico cruzaba la línea de meta como primero, luego de una defensa efectiva en contra de su compañero de equipo, que también se tuvo que preocupar por no perder la posición en contra del McLaren. Hablamos de la tercera victoria de Mercedes en las últimas 6 carreras, lo que es un avance gigantesco, sin mencionar que es el primer doblete 1-2 para los de Wolff desde el Gran Premio de Sao Paulo en 2023. Fue una gran exhibición de los W15, aunque no tuvo el final esperado. La celebración tuvo una interrupción totalmente abrupta. Parecía que este resultado iba a ser el definitivo. No había nada extraño. Pero unas horas después se abrió una investigación en contra del ganador. Lo que sucedía es que había pasado una anomalía al momento de pesar el monoplaza. Y es que este auto no estaba cumpliendo con el peso mínimo requerido por la FIA. Por lo tanto, se pasó esta situación a los comisarios para que llegaran a tomar una determinación. Y al final se decidió que George Russell debía de ser descalificado del Gran Premio de Bélgica. Con esto heredaba el primer puesto Lewis Hamilton, segunda posición para Oscar Piastri y tercero para Charles Leclerc. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué le quitaron ese primer puesto al británico? Te voy a explicar la regla para que tengas este contexto. Sucede que después de todas las competencias, FIA revisa los monoplaza. Dentro de estos requerimientos está el peso del auto. Para empezar, deben de tener por lo menos 1 kilo de gasolina en el tanque.
El W15 cumplía con este requerimiento, por lo que hasta ese momento estaba dentro de la normativa. De hecho, en el informe se habla de que tenía 2.8 litros, es decir, 2.8 kilos. Después de quitar ese peso extra del combustible, el monoplaza por sí solo debe de pesar 798 kilogramos, ni más ni menos por normativa. Cuando se hizo esta revisión por protocolo, se descubrió que el peso que tenía el Mercedes era inferior. 796.5 kilogramos, es decir, 1.5 kilos menos de lo mínimo requerido. Esto iba en contra del artículo 4.1 del reglamento técnico de la Fórmula 1 estipulado por la FIA. Esto se toma como una clara ventaja, por supuesto, para quien está infringiendo esta regla. La única sanción que queda por delante es la descalificación del evento. Por esta razón es que le quitaron ese primer puesto a Russell y por supuesto los puntos en el campeonato de pilotos. Al final Mercedes asumió la culpa y pidió una disculpa pública para el número 63 de la parrilla. Un final duro para el joven piloto que había tenido una gran carrera. Junto con su compañero de equipo eran posiblemente los mejores pilotos del día, aunque todo terminó con ese final amargo antes del parón de verano para la organización alemana. Ya pasaron 14 carreras y quedan 10 por delante. Tendremos casi un mes sin actividad de la máxima categoría. Mientras tanto, te voy a mostrar la tabla del campeonato de constructores, en donde McLaren recortó un poco más a la organización de la bebida energética. Siguen recortando de manera consistente, lo cual es positivo para el equipo papaya. Esta es la tabla del campeonato de pilotos, en donde estuvimos a punto de ver caer a Sergio Pérez un puesto más después de la victoria de Russell, pero con su eliminación permanece en ese séptimo puesto. Verstappen logró incrementar, aunque sea 3 puntos, esa ventaja que tiene en contra de Norris. Leclerc por otro lado se acercó algunos puntos a Lando. Tendremos un cierre frenético, seguramente vamos a ver qué nos espera en Zandvoort. Países Bajos será el primer compromiso que nos entregue la máxima categoría después de esta pausa. ¿Quién regresará con mayor fuerza? Eso solamente lo contestará el tiempo. Si te gustan este tipo de resúmenes, regálanos un like para saber que te gusta nuestro trabajo. No olvides suscribirte para que siempre estés bien informado acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Te dejamos acá también nuestro canal de fútbol para que seas parte de la nueva comunidad. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.